Bien, alumnos, hoy vamos a trabajar la página 118, 119 y 120 de sus libros de plan lector. Bien, como están viendo justamente en este momento. Vamos a trabajar lo que son los textos continuos el día de hoy. A ver, el título del tema que te corresponde hoy día y que nos corresponde trabajar hoy es sobre el árbol de los zapatos. Antes de comenzar con esta lectura, con ese texto continuo, como te podrás dar cuenta, son textos en donde vamos a ir desmenuzando poco a poco cómo va transcurriendo esta historia. Ahora, antes de comenzar a leer la lectura, quiero que te des cuenta solamente en la imagen, solamente mira la imagen y percátate qué crees tú de qué trataría esta historia. Es decir, ves a dos niños perfectamente, ves a un señor con algo en la mano, ¿no? Y ellos están en un área verde, ¿no? Y parece que están desenterrando algo. Entonces, ¿qué crees tú? Y como bien dice la pregunta, ¿cuál crees tú que sería el rol de estos niños en el relato? ¿Quiénes serán ellos? ¿Serán niños extraños que se han extraviado? ¿O tal vez serán algunos vecinos que vivían cerca de la casa de este señor? O tal vez están mirando y curioseando, ¿no? Están observando qué es lo que está haciendo este señor al momento de enterrar, tal vez. ¿Qué función crees que cumplen los niños? ¿Mm? Es solamente una suposición para de ahí va a ir y ver cómo es que ocurre el rol de esos dos personajes que serán importantes en la historia. Bien, vamos entonces a ver durante la lectura y vamos a leer el texto que corresponde. Después de una gran palada, el padre se incorporó enjuagándose la frente. Mira, papá, ha encontrado un zapato viejo, dijo María. ¿Qué vas a hacer con él? Preguntó Juan a su padre. Se podría enterrar aquí mismo. Dicen que si se pone un zapato viejo cerca de un cerezo, crece mucho mejor. ¿Qué es lo que crecerá? ¿El zapato? Dijo María. Bueno, si crece, prepararemos un pastel de zapato. Al llegar la primavera, el señor Martín vio que había una planta nueva en aquel lugar. Jamás vi una planta como esta, les dijo a Juan y a María. Era una planta interesante, así que la dejaron crecer, a pesar de que acabó por ahogar los retoños del cerezo. En otoño aparecieron unos frutos grisáceos. Eran muy raros y tenían una forma curiosa. Parecen zapatos, dijo la esposa del señor Martín. Es verdad, parecen zapatos, dijo Juan, asombrado, tocando el fruto. Bien, hasta lo que hemos leído y hemos entendido el texto, entonces, ¿cuál función habrá cumplido el niño y la niña? Eran los hijos, en este caso, ¿de quién? De Martín, que era el papá. Muy bien. ¿Y qué estaban haciendo? Habían desenterrado, que, mejor dicho, habían encontrado un zapato viejo y lo estaban enterrando junto a un retoño, es decir, junto a un cerezo. ¿Para qué? Para que así pudiese crecer y según se había mencionado, ¿no? Crecer un árbol. Querían ver si en realidad funcionaba o no, solamente era para poder indagar. Ahora se dieron cuenta, luego de eso, ya para en otoño, como bien dice aquí, creció un árbol y dio frutos muy curiosos, que eran de color grisáceos y que parecían zapatos. Hasta ahí nos hemos quedado. Ahora vamos a ver qué continuó, qué pasó con ese árbol. ¿Llegó a producir más zapatos? ¿No llegó? Veamos. Te dice aquí el primer ejercicio. Vas a deducir y marca el significado adecuado de cada término. La primera palabra es palada. Tú vas a ubicar el significado a partir del contexto en el que se dice en esta lectura. Es decir, a partir de aquí de la lectura tú vas a saber el significado. Cuando te dice, después de una gran palada, el padre se incorporó. ¿A qué crees que se refiere? A una porción que la pala puede levantar, es decir, la gran tierra, o sea, de un tirón, de una gran porción que levantó el padre para que botara esa tierra y así pudiese enterrar el zapato, o era solamente un movimiento hecho al usar la pala. En este caso era una porción, se habla de una porción que la pala puede levantar de una vez. Eso es palada. Cerezo. Se menciona aquí la palabra cerezo. ¿A qué se referirá?
a una madera o a un árbol frutal. En este caso, según el contexto, nos menciona, inclusive dice cerezo, el cerezo crece mucho mejor. Entonces, se refiere a un árbol, no puede ser una madera. Y por último, retoño, según este contexto, dice, a pesar de que acabó por ahogar los retoños del cerezo, entonces habla del cerezo, se refiere al cerezo. ¿Cuál será? ¿Un vástago o tallo que echa de nuevo a la planta? ¿O será el hijo de una persona? En ese caso tiene que ser de la planta misma porque se menciona del cerezo. Es el vástago o tallo que echa de nuevo a la planta. Bien, en la parte de después de la lectura te menciona cuáles son los personajes, o mejor dicho, quiénes son los personajes principales de la historia en este caso. ¿Quiénes serían? Nos mencionan a Juan, ¿ya? Nos mencionan a Juan, María, bien, nos menciona a María, ¿a quién más? Martín, el papá. Martín, Martín, el papá. Martín, ¿no? Que era el papá. El papá. Bien. Entonces, Martín y papá, y me faltó, la esposa del señor Martín. La esposa. Y la esposa por último. Y la esposa. Bien. Ya hemos respondido la primera, ahora te pregunta, ¿cómo crees que era el lugar donde ellos vivían? ¿En dónde crees tú que ellos vivían? Si ves, si te das cuenta en la imagen, era un lugar grande, ¿no? Para sembrar árboles, todo eso. Era un espacio verde. Podemos suponer y deducir que era una casa muy grande que tenía un jardín enorme. No podemos suponer esa idea. O también podemos suponer que se encontraban en el campo. Y como estaban cerca al campo o un área verde, su casa también estaba ubicada ahí. Entonces vamos a poner una respuesta que corresponde a lo que estoy mencionando. En el campo puede ser, porque no se menciona exactamente dónde, solamente podemos inferir a partir de las imágenes. En el campo, ¿y cómo era en este caso el lugar donde vivían ellos? Era un lugar rodeado pues de árboles, ¿no? Y plantas. Un lugar rodeado de árboles de árboles y plantas. Bien, entonces de esa manera hemos respondido las primeras partes. Ahora vamos a continuar con la lectura. Te dice, ¿has dicho zapato? Preguntó con asombro una de sus vecinas, la señora Gómez. Los frutos aún no están maduros, dijo Juan. Vuelve en unos días. El fin de semana el fruto maduró, tomando un brillante color marrón. De pronto, los hermanos observaron un par de zapatos cuya medida era precisa. Para Pedrito, el bebé de la señora Gómez. María los bajó y la señora Gómez se los puso a su hijo. Pedrito caminó por el jardín. Fue así que el señor Martín decidió que todos los padres que necesitaran zapatos para sus hijos podían venir a recogerlos del árbol. Muchas mujeres llegaron al jardín junto con sus niños pequeños. Juan y María iban de aquí para allá, probando los zapatos a todos los niños. Al final del día, el árbol estaba pelado. Al año siguiente, el árbol produjo frutos más grandes, pero como a los niños también les habían crecido los pies, todos encontraron zapatos a su medida. Este es un cuento, una lectura de los hermanos Grimm, grandes cuentistas, de adaptación alemana. Muy bien, chicos, entonces así terminó nuestra historia. Nos damos cuenta que el árbol dio grandes frutos y el señor Martín se dio cuenta de que había muchos niños que necesitaban de estos zapatos, así que lo que hizo fue venderlos o fue donarlos. Fue donarlos, fue a darles a aquellas personas que necesitaban, sin pedir nada a cambio. Muy bien, fue una obra de caridad lo que hizo en este caso el señor Martín. Ahora, teniendo en cuenta lo que se está mencionando y la actitud que tomó en este caso
el papá, el señor Martín, y también cómo actuaron los niños, porque no solamente los niños miraron cómo hacía la obra su papá, sino que ellos también trabajaban, ¿no? Medían los zapatos a los niños para que les cabiera bien en el pie, ¿no? Eso es lo que nos menciona. Probaba a cada niño los zapatos. Bien, ahora vamos a seguir marcando. Te dice en el texto qué tipo de texto corresponde, en este caso, la lectura. La lectura que hemos leído, ¿qué tipo de texto es? ¿Es un texto expositivo? ¿Está exponiendo solamente un tema? ¿Texto narrativo? ¿Nos está contando una historia? ¿O texto instructivo? Nos dan instrucciones de cómo elaborar eh, un tema o una idea. En este caso, el más idóneo es el texto narrativo. Este es el tipo de texto que acabamos de leer. Recuerda que todas las historias, cuentos, novelas, fábulas, mitos, leyendas son textos narrativos. ¿Cuál es el propósito del texto? Es decir, ¿cuál es la finalidad de este texto? Si es un texto narrativo, ¿busca informar? ¿Busca brindar una opinión? ¿O busca contarnos una historia? Todo texto narrativo siempre nos busca contar una historia. Número 2. Te dice que vas a relacionar causa y efecto y marca la respuesta correcta. Te preguntan, ¿por qué el señor Martín decidió obsequiar zapatos a los niños que lo necesitaran? ¿Por qué les obsequió? ¿Les obsequió porque sí? Había una razón específica. Porque sabía que no todas las personas tenían dinero suficiente para comprar zapatos. Él sabía que aquellas personas no contaban con recursos. Entonces decidió, como bien mencioné hace unos instantes, que hizo una obra de caridad, ¿no? Actuó de manera solidaria. Pasamos a la página 120. Listo. Ahora, en la página 120 continuamos con el ejercicio B. ¿Por qué los niños regresaban el año siguiente para cambiar sus zapatos? ¿Por qué lo hacían? ¿Porque querían más zapatos? En este caso lo hacían porque les habían crecido los pies. Es decir, cuando ya van creciendo los niños, van dejando algunas prendas debido a que no les queda. Por eso regresaban para cambiar sus zapatos. Muy bien, al fin de cuentas el árbol fue de mucha y fue de gran ayuda para estos niños. La número 3 te voy a dejar para que tú lo resuelvas porque es una pregunta que corresponde y te dice, ¿qué sucedería si el fruto del árbol de los zapatos se usara antes de que estén maduros? ¿Qué crees que pasaría con el fruto del árbol antes de que se pudiese dar y regalar a otras personas que lo necesitan? ¿Se podría usarlos? Ten en cuenta lo que te estoy diciendo, trata de responder según la opinión que tú tengas al respecto. En la letra B, ¿cómo crees que se sintieron las madres de los niños a quienes le dieron zapatos? ¿Por qué? ¿Cómo crees que se sintieron las madres? ¿Felices, contentas, amargas? En este caso se sintieron contentas, ¿no? Agradecidas por la obra que estaba haciendo en este caso el señor Martín, por la caridad y por la solidaridad que demostró este hombre. En este caso la letra B solamente lo respondemos de manera oral, así como lo estamos haciendo ahorita. En la número 4 es una pregunta personal, es decir, vas a dar tu opinión al respecto y quiero que lo menciones aquí, recordando que debes siempre explicar el motivo, ¿ok? No solamente decir sí o no, sino tienes que explicarlo un poquito más. 4 queda para que tú lo resuelvas. En la número 5 te menciona que vas a sintetizar la información, es decir, a partir de lo que hemos entendido en el texto, vas a elegir qué parte del texto se menciona la actitud, es decir, correspondiente a la actitud, ¿qué actitud optó en este caso el señor Martín? ¿Fue una persona egoísta, una actitud egoísta, una actitud generosa, solidaria? ¿Cómo fue su actitud? Ahora, teniendo en cuenta la actitud que tomó el señor Martín, tienes que ubicarla en el texto, es decir, copiar, es decir, qué parte aquí en el texto se menciona una actitud egoísta o una actitud solidaria. Tienes que buscar la parte donde te indica la actitud que te estoy mencionando. Y vas a escribir dos tipos, es decir, dos casos, dos oraciones. La primera parte donde se menciona esa actitud y la segunda parte donde nuevamente se vuelve a mencionar esa actitud. Número 6. ¿Qué otro título le pondrías al texto? Por ejemplo, ahí puedes cambiar. Ya no puede ser el árbol de los zapatos, puedes poner otro tipo de título. Trata de ser creativo en este caso y si menciona el motivo. Hazlo pequeño para que pueda alcanzar tu respuesta. La número 7, tienes que subrayar cuál es el mensaje que nos transmite la historia que acabamos de leer. Y por último,
te dejo para que respondas esta pregunta personal, ¿no? ¿Qué hubieses hecho tú con el árbol de los zapatos en caso de que hubiese sido Juan o María? ¿Mm? Bien, ponte en la situación de ellos. Esa es la idea que te está planteando en esta pregunta. Bien, entonces así esta página 120 te estoy dejando como tarea, desde la número 3 hasta la número 8. Lo demás ya ha sido resuelto. Bien, chicos, esto ha sido todo por hoy entonces. Ya nos veremos en la siguiente clase.